Hay una paradoja que Greg McKeown observó durante años trabajando como consultor con algunas de las empresas y personas más exitosas de Silicon Valley. La llama la paradoja del éxito. Y funciona así. Una persona es contratada por una empresa porque tiene una habilidad específica, un talento claro, algo que hace muy bien. Es exitosa. Y ese éxito le abre nuevas oportunidades. Proyectos extra. Reuniones. Responsabilidades. Conexiones. El mundo dice sí a ella y ella dice sí al mundo. Y de a poco, sin que nadie lo planee, esa persona que era extraordinariamente buena en una cosa pasa a ser mediocre en 20 cosas. La habilidad que la hizo exitosa se diluye en el ruido de todo lo demás. McKeown llama a esto el mal del éxito. Y dice que es una trampa a la que casi nadie escapa porque va disfrazada de buenas oportunidades. En 2014 publicó Esencialismo, la búsqueda disciplinada de menos. Y en ese libro propone algo que suena simple pero que en la práctica requiere una redefinición completa de cómo tomas decisiones, cómo usas tu tiempo y cómo te relacionas con las expectativas de los demás. La idea central es esta: podés hacer cualquier cosa pero no podés hacer todo. Y la persona que intenta hacer todo termina sin hacer nada verdaderamente bien. Hoy te traigo las ideas más poderosas del libro con ejemplos concretos de por qué esto es más urgente ahora que en cualquier momento de la historia. Quédate hasta el final porque el desafío de hoy es el que más incomoda a la gente y el que más cambia las cosas cuando lo aplicas. Para entender el esencialismo hay que entender primero por qué su opuesto es tan difícil de combatir. Vivimos en una cultura del sí. Desde chicos nos premiaron por hacer más. El alumno que participaba en todo recibía más reconocimiento que el que hacía pocas cosas con excelencia. El empleado que decía sí a todo parecía más comprometido. El emprendedor con 5 proyectos parecía más ambicioso que el que tenía uno. Y las redes sociales lo empeoraron. Hoy la performance de la ocupación es una identidad. El estoy muy ocupado se dice como si fuera una medalla. Como si la ocupación en sí misma fuera un logro. McKeown dice algo que duele escuchar: la ocupación no es productividad. Son cosas completamente distintas. Y la confusión entre ambas es lo que mantiene a la mayoría corriendo sin llegar a ningún lado. Pensá en una linterna. Una linterna normal distribuye su luz en un radio amplio. Ilumina bien el entorno pero la luz que llega a cada punto es difusa, débil. Un láser, en cambio, concentra exactamente la misma cantidad de energía en un punto. Y puede cortar metal. Vos sos la fuente de energía. La pregunta es si sos linterna o láser. El esencialista no hace más. Concentra. Y esa concentración es lo que produce resultados que la dispersión nunca puede generar. La diferencia entre la persona promedio y la persona extraordinaria en cualquier campo casi nunca es la cantidad de trabajo. Es el nivel de enfoque. El extraordinario hace menos cosas pero las hace con todo lo que tiene. El promedio divide lo que tiene en demasiados frentes y nunca llega a poner el todo en ninguno. McKeown plantea que el esencialismo no es solo una estrategia de gestión del tiempo. Es un cambio en la pregunta que te haces antes de comprometerte con cualquier cosa. La pregunta del no esencialista es: ¿cómo puedo hacer todo esto? La pregunta del esencialista ¿es esto lo que más importa? Parece sutil. No lo es. Cuando te preguntas cómo hacer todo, estás asumiendo que todo tiene que hacerse. Que el problema es de capacidad, de organización, de eficiencia. Y buscas maneras de meter más en el mismo tiempo. Cuando te preguntas si esto es lo que más importa, estás cuestionando el punto de partida. Y muchas veces la respuesta es no. McKeown tiene una herramienta que cambió la manera en que tomo decisiones. La llama la prueba del 90%. Funciona así: cuando evalúas una oportunidad, pensá en el criterio más importante que tenés para ese tipo de decisión. Y pregúntate, ¿esta oportunidad cumple ese criterio en un 90% o más? Si la respuesta es sí, adelante. Si la respuesta es no, decí que no. Lo poderoso del 90% es que elimina los síes tibios. Esos compromisos que aceptamos porque son razonablemente buenos, porque no tenemos una razón clara para rechazarlos, porque decir no nos genera incomodidad. Si no es un sí entusiasta, es un no. Porque los compromisos mediocres te cuestan el tiempo y la energía que necesitas para los compromisos que realmente importan. Steve Jobs aplicó esta filosofía de manera radical cuando volvió a Apple en 1997. Encontró una empresa con docenas de productos, docenas de proyectos, docenas de prioridades. Y cortó el 70% de la línea de productos.
Redujo todo a 4 categorías. Y desde esa concentración emergió la iMac, el iPod, el iPhone. No a pesar de haber cortado. Gracias a haber cortado. El capítulo del libro que más me impactó es el que habla sobre el poder del no, y quiero detenerme acá porque es donde más gente falla en la aplicación práctica. Decir no es incómodo. Para la mayoría, no decir no es evitar el conflicto, no decepcionar, no perder una oportunidad. Y eso tiene una lógica real. Cuando decís no, la persona puede reaccionar mal. Puede haber tensión. Puede parecer que estás siendo poco colaborativo. Pero MCQ nace una matemática simple que cambia la perspectiva. Cada vez que decís sí a algo, le estás diciendo no a todo lo demás que podrías haber hecho con ese tiempo y esa energía. El sí no es gratis. Tiene un costo. Y ese costo es invisible porque lo que no asiste no aparece en ningún calendario. Cuando decís sí a una reunión de 2 horas que no necesitabas tener, le decís no a 2 horas de trabajo profundo en lo que más importa. Cuando decís sí a un proyecto que no alinea con tu objetivo principal, le decís no a recursos que podrían haber ido a lo que sí importa. Warren Buffett tiene una frase sobre esto que me parece perfecta: la diferencia entre las personas exitosas y las muy exitosas es que las muy exitosas le dicen no a casi todo. Y hay algo más que McKeown señala sobre el no que es contraintuitivo. Cuando decís no con claridad, con respeto y con convicción, la mayoría de las personas te respeta más, no menos. Porque el no selectivo comunica que cuando decís sí, lo decís en serio. Que tu tiempo vale algo. Que tus compromisos son reales. El sí a todo comunica lo contrario, que no tenés criterio, que cualquier cosa puede obtener tu atención, que tu tiempo no tiene valor especial. McKeown dedica un capítulo entero a algo que llama el arte de la edición. Y usa una analogía que me parece brillante. Los grandes editores de cine no son los que agregan más escenas. Son los que saben qué cortar para que la historia sea más poderosa. La escena que parece importante pero que quita ritmo. El personaje que confunde más de lo que aporta. La edición no empobrece la película. La hace más intensa, más clara, más memorable. Porque el espectador tiene menos con que distraerse y puede enfocarse en lo que realmente importa. McKeown propone aplicar esa misma lógica a tu vida. Editarla. No agregar más. Quitar lo que no contribuye a la narrativa central. ¿Cómo se hace eso en la práctica? Con una pregunta que él llama la pregunta del editor: si no tuviera esto en mi vida actualmente, ¿lo elegiría ahora? Si la respuesta es no, eso es información. Si tenés un compromiso, un proyecto, una responsabilidad que si hoy te ofrecieran empezar desde cero no aceptarías, estás cargando algo que ya no pertenece a tu vida. Pero lo seguís cargando por inercia, por no saber cómo salir, por el costo psicológico de admitir que fue un error comprometerse. Los economistas llaman a esto el costo hundido. La tendencia a seguir invirtiendo en algo malo porque ya invertiste mucho. El inversor que sigue en una acción que baja porque ya perdió tanto que parar parece admitir la derrota. La persona que sigue en un trabajo que no funciona porque lleva 5 años ahí. La edición requiere la valentía de soltar lo que ya no sirve aunque hayas invertido mucho en ello. No porque tiraste ese tiempo a la basura. Sino porque seguir invirtiendo tiempo en lo que no funciona es tirar también el tiempo que viene. La última idea del libro y la que más me importa es sobre la ejecución. Porque el esencialismo no es solo decidir qué importa. Es crear las condiciones para que lo que importa ocurra de forma natural. McKeown llama a esto la ejecución sin fricción. Y la analogía que usa es la del agua que fluye río abajo. El agua no necesita esfuerzo para bajar. La gravedad lo hace. Tu trabajo como esencialista es diseñar el sistema de tu vida para que las acciones que importan sean el camino de menor resistencia. ¿Cómo se hace eso? Primero, eliminas los obstáculos. No empujas más fuerte. Preguntas qué está frenando el avance y removes eso. Si el mayor obstáculo para hacer ejercicio es que el gimnasio queda lejos, no te exigís más voluntad. Buscas uno más cerca o entrenás en casa. Si el mayor obstáculo para escribir es que cuando abrís la computadora hay 10 pestañas abiertas, no te exigís más concentración. Cerrás las pestañas antes. Segundo, creas rituales. El esencialista no decide cada mañana si va a hacer lo que importa. Tiene un ritual que lo lleva ahí sin necesitar decidir. La decisión ya fue tomada. El sistema simplemente se ejecuta. Tercero, aceptás que el esencialismo no es un estado que alcanzás una vez. Es una práctica constante.
Todos los días hay nuevas demandas, nuevas oportunidades, nuevas presiones para volver a dispersarte. El esencialista lo detecta, evalúa y elige de nuevo. El desafío de hoy: toma todos los compromisos que tenés ahora mismo, trabajo, sociales, personales, proyectos. Y para cada uno responde honestamente: si no estuviera ya en mi vida, lo elegiría hoy. Los que responden no son candidatos a cortar, reducir o delegar. No mañana. Esta semana. McKeown lo dice al final con una frase que no puedo sacarme de la cabeza: si no priorizas tu vida, alguien más lo va a hacer por vos. El 99% hace todo lo que puede. El 1% hace solo lo que importa. Y la diferencia al final de un año, de 5 años, de una vida, es enorme. Nos vemos mañana. El 99% acumula compromisos. El 1% los elige.